propósito y no hay alteración, porque eres qué. Todo aquel que ha venido al Señor, todo aquel que ha venido a Cristo, todo aquel que ha reconocido su vida de pecado, su condición de pecado, que indefectiblemente es una vida de pecado la de todo hombre que nace. Y Pablo está hablando a hombres y mujeres en esta ocasión, la iglesia de Corinto, aquel tiempo, pero también es una palabra que hoy nos acoge y nos arropa a nosotros, también nos compete a nosotros. Y es como una pregunta que les hace, pero parece que en la pregunta que les hace, los corintios no son del todo ignorantes en esto. Parece que Pablo le está haciendo esta pregunta con intención de recordarles que verdaderamente Dios los ha escogido a ellos para salvación y les ha dado a ellos el Espíritu Santo y que sus vidas, sus cuerpos son templo de Dios, templo donde Él habita por medio de su Espíritu Santo, sus cuerpos. Cabe resaltar que cuando la Biblia habla del cuerpo como el templo del Espíritu Santo, no simplemente lo relaciona con este cuerpo de carne y hueso, sino que habla de todo mi ser integral. Amén. Quizá aquí la exhortación puntual sea por el hecho de que no se tenía el cuerpo como algo importante como Dios realmente lo tiene, sino como algo material que no tenía importancia. Pero Pablo insta a estos creyentes, hombres y mujeres de carne y hueso como usted y como yo, a que guarden su vida, sus cuerpos y todo su ser como lo que Dios escogió que fuera un templo y una habitación de Dios. En Efesios capítulo 2, la Biblia dice, hablando en esta ocasión a los efesios que eran creyentes al igual que los corintios, solo que estaban en una ciudad llamada Éfeso, los otros en una ciudad llamada Corinto. Pero cuando Pablo envió a los efesios esta escritura, esas palabras del capítulo 2, versículo 1 al 2, pudiéramos relacionarlo con las palabras que le habló a los corintios con respecto a que ellos eran un templo y habitación de Dios. Dice en el capítulo 2, versículo 1, Efesios 2, 1, Él os dio vida a vosotros. Ese Él es Dios, a través de Cristo. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales pecados anduvisteis en otro tiempo. Está hablando a gente que ha creído por la fe, han entregado su vida al Señor, han reconocido sus pecados. Por eso dice, anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, y lo hacían conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Fíjense que habla de una operación del espíritu que opera en los hijos de desobediencia, haga la redundancia. Ese operar de ese espíritu nos da la idea de Satanás como ese espíritu que opera en sus cuerpos, que opera en sus mentes, que opera en sus emociones, que opera en sus pasiones.
Y era la manera como ellos estaban sujetos, viviendo conforme al príncipe de la potestad del aire, Satanás. Fíjense que dice el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? Todo aquel que siendo pecador no reconoce su condición, no reconoce el sacrificio de Cristo que el Padre envió a hacer en favor de nosotros. Ese es un hijo de desobediencia. Todo aquel que no acepta la salvación de Dios a través de Cristo, su señorío, su muerte, ese es un hijo de desobediencia. Indefectiblemente ese es gobernado por el espíritu de la potestad del aire, que es Satanás. Y su cuerpo no es habitación de Dios. Porque no concuerdan las tinieblas con la luz, Cristo y Belial, dentro de la vida de una persona. Es como decir, o eres de Dios o eres del diablo. Si alguien no es de Dios, es automáticamente del diablo. Sé caliente, no tibio, porque al tibio lo vomitaré de mi boca. Manera de hablar el Señor, hablando de definirnos. Si Dios o diablo o Satanás. Amén. O frío o caliente, pero no tibio. Dios no quiere cristianos tibios. Un tibio no es. Algo tibio es ni muy caliente ni muy frío. No se ha definido. Como muchos no se definen si son o no son. Ese término medio no existe en Dios. En Dios se es o no se es. Amén, amén. Se es o no se es. O me arrepiento y soy nacido de nuevo por la acción de Dios, o simplemente no lo hago y me pierdo. ¿Estamos de acuerdo? Yo quiero hablar esta noche acerca de un tema que he titulado Una casa para Dios. Una casa para Dios. Amén. Una casa para Dios. Fui a Corintios porque creo que es una escritura que nos habla con claridad. Creo que nos define con claridad el título de este mensaje. ¿Acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios está en vosotros? Una casa para Dios. Porque ciertamente muchos, su vida, y cuando hablo de casa estoy hablando de la vida de cada uno de nosotros, espíritu, alma y cuerpo. Muchos, su vida, su cuerpo, su alma, su mente, su ser, no constituye una casa para Dios. Una casa de cualquier cosa menos de Dios. Y la invitación es de Dios. Aquí la invitación no es directamente de Pablo, que escribió esta carta a los Corintios, sino que es Dios hablando a través de él. Y así ha sido desde el comienzo, desde el principio. Voy a leer algo que tengo aquí como introducción. Y quiero remontarme al principio. Cuando hablo del principio, hablo del comienzo, cuando Dios hace al hombre, crea al hombre. Al principio Dios, como usted ha escuchado, Él lleva a cabo una creación. La creación de todas las cosas.
Hebreos 11:3 dice que por la fe nosotros creemos que Dios ha hecho las cosas que son de lo que no era. Y eso nos incluye a nosotros también. Nosotros no éramos. Pero por la fe nosotros creemos que el universo y todas las cosas han venido a ser de lo que no eran en el principio. En Génesis capítulo 1, versículo 2. Capítulo 1, versículo 2. Yo sé que usted ha escuchado este versículo muchas veces. El primer versículo de la Biblia, comenzando en el Antiguo Testamento, Génesis 1:2 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Versículo 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz ¿de qué? De las aguas. En Génesis 1:2 es la primera vez o la primera mención del Espíritu Santo en la Biblia. Es el primer versículo de toda la Biblia y está en el Antiguo Testamento, por donde comienza la Biblia. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, Génesis, capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice la Escritura: el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. Es la primera vez que en la Biblia pronuncia o hace declaración acerca del Espíritu de Dios en la creación. Las palabras Ruach Elohim, estas son palabras en el hebreo, comúnmente para definir al Espíritu de Dios. Son las palabras que definen allí al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. Ruach Elohim. Son las palabras que en el hebreo definen al Espíritu de Dios allí. Pero la palabra Ruach, además de espíritu, también significa viento, aliento, soplo, hálito. Esos significados tienen esa palabra Ruach: viento, aliento, soplo, hálito. Pero comúnmente hace alarde o mención del Espíritu de Dios. Y la combinación con Elohim, es decir, que específicamente nos lleva a esa definición de la persona del Espíritu Santo o el Espíritu de Dios. Elohim significa Dios. Y es como si dijera el Espíritu de Dios o el aliento de Dios, el soplo de Dios. Y no es que el Espíritu Santo sea como en sí un viento o simplemente un fuego, porque la Biblia habla de Él como Dios mismo. El Espíritu de Dios, que se conoce como el Espíritu Santo comúnmente para nosotros en muchas ocasiones, estuvo presente desde el principio de la creación. Y esto lo confirman también algunas otras escrituras, como Salmo 33:6, como el Salmo 104:30 también. Usted sabe que la Biblia se interpreta a sí misma
y es necesario cuando se habla de la palabra de Dios, el poder confirmarlo, hermano, con muchas otras escrituras. Y es evidente que la Biblia nos lleva a nosotros en ese conocimiento de la verdad de Dios, de las verdades de Dios. El Salmo 104:30 dice: envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Esta es una mención al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, que el salmista hace en esta ocasión en el Salmo 104. En el Salmo 33:6 dice también la Escritura: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Y aquí hay también una declaración acerca de la presencia del Dios Espíritu Santo. Por el aliento. En la creación estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos estaban obrando. Amén. Desde el principio. Sin duda la humanidad es la creación más especial de Dios, usted y yo. La acción de Dios de formar al hombre del polvo de la tierra y luego soplar en su nariz aliento de vida nos deja entrever, hermano, la intención de Dios en una comunión especial con los seres humanos, la cual Dios no tiene de la misma manera con su creación. Todo fue creado mediante la palabra y el poder del Espíritu Santo que estaba allí. Pero es especial cuando Dios habló de hacer al hombre y dice que lo hizo del polvo de la tierra, pero cuando lo formó, le dio forma, dice que Él sopló aliento de vida sobre el hombre. Amén. Esto nos deja entrever esa realidad de la intención de Dios de una comunión especial con los seres humanos. Génesis 2:7, capítulo 2, versículo 7, nos da testimonio de esto. Dice la Biblia: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Esto nos da la idea de que tomó de la tierra y le dio forma al ser humano. Pero a diferencia de todo lo demás creado, dice que sopló en su nariz, ahí en el versículo 7, aliento de vida, y entonces el hombre fue un ser viviente. Un ser vivo. Pero llevando la intención de Dios desde el principio, desde sus planes eternos, con el propósito de tener con el hombre una comunión especial, distinta a todo lo creado. Jesús resaltó esto en alguna ocasión cuando por allá en Mateo capítulo 6 decía a los discípulos: no se afanen ni se angustien porque han de comer y beber, por todas esas cosas materiales. Y dijo: mira cómo Dios viste las flores, cuida de las flores. Mira cómo los pájaros del campo, los pájaros que vuelan, ellos no trabajan y el Señor los sustenta. ¿Ustedes no son más importantes que ellos? ¿No los creé yo
a ustedes como más importante aparte de todo lo creado? Eso fue lo que dijo Jesús. ¿Acaso no son más importantes ustedes que esos pajarillos y que el Padre sostiene y cuida de ellos? ¿Acaso no son más importantes ustedes que las flores del campo, que las visten y ni hilan, pero las ha vestido así? ¿No son ustedes más importantes? Y por eso resalta al ser humano, a los hombres, buscan el reino de Dios. Porque fuimos creados con esa intención de vivir bajo el reino de Dios, para alabanza de su gloria, de su nombre. Fuimos creados con esas capacidades de Dios. Yo he querido traer a colación dos cosas importantes dentro de el hecho de la creación de Dios, la creación del hombre por el poder de Dios, basado en el hecho de lo que dice la palabra allí, soplo de aliento de vida. La palabra aliento, ahí en Génesis 2:7, viene de un término hebreo que es neshamat o nismat. Neshamat o nishmat, como lo quiera escribir. Nishmat, Nishmat. Y esta palabra nishmat significa, escuche, viento, aliento, vital, hálito, soplo, respiración. Son las palabras que el Espíritu Santo inspiró, en este caso a Moisés. De que según el Señor Jesús, cuando dijo Moisés escribió de mí, nos conlleva a eso. A la revelación que Dios dio a Moisés a través de Moisés, ¿verdad? De estas verdades de la creación, de los principios. Esta palabra es una palabra que permanece cerca a Ruat, que frecuentemente en la escritura hebrea, aunque Ruat es definida como viento, respiración o aliento, la literatura hebrea, hermano, la define como espíritu principalmente. Amén. Y se refiere al Espíritu de Dios o del Señor que se movía sobre la faz de las aguas y que impartió vida a la palabra que fue dicha cuando Dios estaba creando en el principio. Pero específicamente al ser humano, al hombre sobre el cual sopló en su nariz aliento de vida, sopló espíritu, hálito, aliento, espíritu de vida. Eso es la palabra nishmat, aliento o soplo de Dios. Y es una referencia a la vida dada por el Espíritu de Dios. Nishmat. Aliento o soplo de vida es una referencia a la vida dada por el Espíritu de Dios. Note usted lo que Job, en el capítulo 33, en el libro de Job, se habla. Capítulo 33, versículo 4. Toda la escritura fue inspirada por Dios. Dice Job 33, 4, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. ¿Quién es el Espíritu de Dios?
El omnipotente, porque el Espíritu es Dios. Y note lo que dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del omnipotente me dio vida. Amén. El soplo del omnipotente me dio vida. Esa misma palabra en Ezequiel, el profeta, capítulo 37, el valle de los huesos secos, los profetas hablaban de parte de Dios, por lo menos estos que son verdaderos, porque muchos falsos profetas ha habido en todos los tiempos. Pero Ezequiel, un hombre sobre el cual el Espíritu de Dios había venido, y hablando de parte de Dios, Ezequiel 37, versículos 9 y 10, dice Ezequiel, me dijo, hablando de Dios, que le había dicho, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo del hombre, y di al Espíritu. Ahí está, di al Espíritu, que así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos, sobre estos muertos, y vivirán. Profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y se pusieron en pie. Era un ejército grande en extremo. Eso es referencia, hermano, al Ruach de Dios y al Nishmat de Dios, que hacen referencia al Espíritu Santo de Dios. De esta manera también se dice que el Espíritu del Señor inspiró a todos los profetas, y ahí tenemos a Ezequiel, un ejemplo. Primera de Samuel 16. Yo estoy haciendo esto, hermano, para que usted pueda tener evidencias de la realidad de la presencia de Dios en nosotros y de la intención de Dios desde un comienzo sobre nosotros, hermano. Por razón del cual dice la Biblia, no, que Dios es celoso con nosotros y nos insta, nos exhorta diciendo, ¿acaso ustedes ignoran que su cuerpo es templo de habitación de Dios, del Espíritu Santo? Primera de Samuel capítulo 10, versículo 6. Dice la Escritura, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Esta es la ecuación de Saúl, ¿recuerdan? Y Samuel, como un profeta de Dios, hablando de parte de Dios, habló esto a este hombre. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y vas a ser mudado en otro hombre. Porque cuando Dios, el Espíritu Santo, viene a una persona, esa persona no puede seguir siendo igual. Amén. No puede seguir siendo igual. No puede seguir viviendo de la misma manera como cuando vivía antes, a expensas del espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Si no hay un cambio en esa persona, el poder de Dios no ha venido sobre esa persona. Dios no ha venido a su vida. Porque cuando Dios viene a la vida de un hombre, este es cambiado. Este es transformado por el poder de Dios. Por eso dice aquí, vendrá sobre ti y vas a ser mudado en otro hombre. Amén. Y tenemos muchos otros versículos
Pero por lo menos cuando habla Pedro en el capítulo 1, versículo 21 acerca de la escritura, se refiere a que los santos hombres de Dios todos hablaron inspirados por el Espíritu de Dios, porque Él estaba en ellos. Amén, amén. ¿Comprende? Él estaba en ellos. Así lo dice, leámoslo. Segunda de Pedro, capítulo 2. Capítulo 1, versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Algunos dicen, es que la Biblia lo escribieron los hombres y el papel puede con todo. Sí, lo escribieron hombres y el papel puede con todo, efectivamente. Pero esos hombres no fueron hombres comunes, fueron hombres inspirados por Dios. Ningún ser humano no inspirado por Dios podría escribir estas cosas. No tiene de dónde. Si antes los hombres tienden a huir de estas palabras, ¿cómo puede ser el hombre natural simplemente el que escribe las escrituras cuando al hecho de que es exhortado por las escrituras o por el evangelio, los hombres huyen de él? Y esta escritura le dice, estás en pecado y te vas a ir al infierno. Te tienes que arrepentir. Si esto hubiera sido escrito por hombres comunes y naturales, pues al cabo que quizá harían caso, ¿no? Pero esta escritura no fue hecha, no fue escrita, no fue llevada a cabo precisamente por la voluntad humana, natural, sino que dice que la profecía, la palabra fue traída por voluntad de Dios en los hombres de Dios que fueron inspirados por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios, para hablar de parte de Dios. Por eso Pedro también dice en alguna de sus cartas, alguna de esas dos cartas dice que el que hable conforme a las palabras de Dios, porque un hombre o una mujer que es de Dios hablará. Su lenguaje será el lenguaje de Dios y no el lenguaje del mundo. ¿Amén o no amén? Hablará de la mente de Dios, de los pensamientos de Dios, de las ideas de Dios y no del mundo. Amén. En el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 22. Vamos a leerlo desde el versículo 19. Y este es el testimonio de Juan, el evangelista, el apóstol, acerca de Jesús, Dios con nosotros. Y ahora está Dios con nosotros, ahora es Dios con nosotros. Eso dijo Mateo. Y la escritura dice, Dios se hizo hombre y vimos su gloria. Y ahora está hablando Dios en forma de hombre. Porque eso es lo glorioso, hermano, del amor de Dios. Que siendo Dios, que siendo Él vino y se hizo y tomó forma de hombre, forma de siervo. Se hizo semejante a los hombres. Y mire a Dios hablando. Dios en forma de hombre, Jesús hablando. Y Juan narra acerca de esta experiencia que pudo vivir con Jesús. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, llegó Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y este Jesús ya era el Jesús resucitado. Aquel que dijo, voy a dar mi vida por ustedes, por los que se han perdido.
porque el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios vino a buscar lo que se había perdido. Pero al tercer día resucitaré. Y aquí está hablando Jesús resucitado. Y dice que se puso en medio de ellos, estando las puertas cerradas, y les dijo: paz a vosotros. Y dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se alegraron, se regocijaron viendo al Señor, aterrados, asombrados, me imagino yo. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió al Padre, así también yo os envío. Y al decir estas palabras, dice la Escritura que sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Fíjese, hermano, de nuevo la palabra sopló. Y hay algo especial en esta palabra sopló. En el griego, esta palabra es enfusao, con M. Enfusao. Y se dice que esta palabra sopló está relacionada con la palabra hebrea nishmat de Génesis 2:7. Significa soplar en. Este enfusado significa resoplar con fuerza. La idea, escuche, es la de soplar para llenar un objeto. Llenar un objeto para hincharlo. Porque hay un soplar que y mueve un objeto. Ese soplar, la característica de este enfusado, soplar, el que hizo Jesús allí, lleva la idea de llenar o hinchar, soplar dentro, algo. Escuche, este término es utilizado en el Nuevo Testamento solo en esta ocasión. Solo en esta ocasión, esta palabra sopló la usó Jesús en el Nuevo Testamento. Y es una palabra que está relacionada con el principio, cuando Dios dio vida al hombre. Y es una vida, mi hermano, que asevera no solamente la vida física, sino la vida de Dios dentro de ese ser en el que sopló el Señor. ¿Comprende? Ese soplo de vida hizo de él un alma viviente, un ser viviente. Pero en ese soplo, Dios llevó la imagen y la semejanza de él al ser humano. La vida espiritual. Enfusao aparece también en Génesis 2:7. Las dos palabras, en el hebreo como en el griego, son las mismas que se usaron. La misma intención. Recuerden que ese era Cristo, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Amén. Pero es importante entender de alguna manera también que quizá el hecho de que Cristo haya dicho recibid al Espíritu Santo no represente allí en sí llenura y plenitud. La intención, hermano, de la Escritura allí, en primera instancia, era un anticipo de lo que iría a ocurrir posteriormente.
Fue una impartición, pero a manera de un anticipo de lo que ocurriría posteriormente en el día de Pentecostés, donde dice la Biblia que serían llenos del Espíritu Santo y recibirían poder para ser testigos de Él. Y que el Espíritu Santo vendría sobre sus vidas. Jesús había anunciado esta verdad. La palabra de Dios no se contradice, hermano. En San Juan capítulo 7, versículo 37 al 39, dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, o sea, la palabra que tenemos aquí de frente, usted y yo, dice: de su interior brotarán ríos de agua viva. No te dice de su interior. Y Juan dice que Jesús dijo estas palabras refiriéndose al Espíritu que habían de recibir los que creyeran en Él. Recuerde en Fusao. Amén. Y la palabra que hablamos en el hebreo, el soplo, el aliento, que se refiere a un soplo dentro de un objeto para hinchar. De ahí que dice llenar del Espíritu Santo. Amén. Soplar no para correr o mover del lugar algo, no, sino soplar para llenar, hinchar. Así dice la definición en el griego original. De hecho, era la intención de Dios. Amén. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús aún no había sido glorificado. Amén. Jesús estaba resucitado allí, pero Jesús aún no había ascendido. Amén. Por eso el Cristo resucitado aquí, al soplar, nos indica un adelanto, hermano, o un anticipo de lo que habían de recibir en el día de Pentecostés. Desde el Antiguo Testamento se promete una manifestación diferente del Espíritu anhelada por el pueblo de Dios. Esto era algo que el pueblo de Dios lo anhelaba y ellos sabían de esa presencia de Dios. Pues el Espíritu vino sobre profetas, sobre reyes, sobre sacerdotes. Moisés fue lleno del Espíritu. Isaías, ellos saben de esto. El pueblo de Dios sabía de esto. Y hoy usted y yo como gentiles lo sabemos por la gracia de Dios. Porque era el plan de Dios. Desde el Antiguo Testamento se promete una manifestación diferente del Espíritu anhelada por el pueblo de Dios en esos momentos. Pero usted y yo sabemos que lamentablemente el pecado alteró la vida de Dios en el hombre. Dios había soplado su vida física y vida espiritual. El hombre no tenía pecado. El hombre estaba en comunión con Dios. Estaba dotado de esa condición especial para poder tener comunión con Dios, lo que no tiene el hombre pecador hoy, a menos que haya arrepentido su corazón y haya sido convertido de su vana manera de vivir y nacido de nuevo para volver a tener comunión con Dios y ser un espíritu con Él. El pecado alteró la vida de Dios en el hombre. El ser humano no vive en el estado original en que fue creado. Amén. El ser humano no vive
A partir del pecado, hermano, el ser humano no vive con en la intención o la vida original que fue la intención del Señor en el hombre. Y tampoco tiene la misma condición espiritual ni la capacidad de hacerlo. Las capacidades o cualidades con que Dios lo creó, no las tiene. Por eso nadie puede decir que busca a Dios, porque realmente no lo hace. Realmente no lo hace. Aunque diga que cree en Dios. Pero Jesús habló un día: honra de labios solamente me dan, pero el corazón está lejos. Y se lo hablaba a un pueblo que sabía del Dios verdadero. ¿Comprende? Pero aún a estos que sabían del Dios verdadero, Jehová de los ejércitos, el creador de los cielos y de la tierra, el que los trajo a través de la historia y vieron su poder y su gloria y tenían el testimonio del verdadero Dios, Jesús les dijo: ustedes me honran solamente de labios, el corazón de ustedes está lejos. Colosenses 3:10. Y esta escritura es una respuesta a lo que, hermano, le estoy diciendo acerca del que el pecado alteró la vida de Dios en el hombre, al ser humano, su estado original en el que fue creado, la vida y condición espiritual, las cualidades con que Dios lo creó. Eso hizo el pecado. Colosenses 3:10. Y efectivamente así lo dice el Señor a través del apóstol Pablo a los colosenses. Dice: y revestido del nuevo hombre. En este caso está hablando el apóstol. Y hablando de ese nuevo hombre, dice que este nuevo hombre habla del creyente, del que se ha arrepentido, del que ha venido por la fe a Cristo y es real. Dios sabe que es real y Dios le ha dado su espíritu para habitar en él. Por eso es que Pablo dice: ¿acaso ustedes ignoran que el Espíritu de Dios está en ustedes? Pablo está hablando de estos. Dice o sea, ese nacido de nuevo, creado según Dios, que es templo del Espíritu Santo. Dice: conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Fíjense lo que dice: conforme a la imagen. Porque cuando el Espíritu Santo viene, Jesús sopló un adelanto de lo que vendría. Pero cuando vino el Espíritu Santo sobre aquellos, ¿verdad? Y vino y habitó, ahí comenzó el proceso de nuevo volver a renovar, como dice la Escritura ahí en el capítulo 10, conforme a la imagen del que lo creó. Y en ese proceso estamos nosotros, hermano, renovando la imagen y la semejanza, amén, del que nos creó. ¿Cuántos dicen amén? En el principio el Señor sopló. Ahora en Cristo también el soplo, el aliento, el Espíritu Santo ha venido sobre nosotros, nos ha hinchado. Por eso dice la Biblia: llénense del Espíritu Santo, hínchense. En otras palabras, ¿ve la idea? Llenos del Espíritu Santo. La Biblia habla de Pedro que predicó desinflado del Espíritu Santo. ¿Sí o no? ¿O cómo predicó? Dice: Pedro lleno del Espíritu Santo. El estar lleno no es del momento en que me convierto. El estar lleno debe ser un continuo, hermano. Un continuo. Amén. ¿Cómo me lleno del Espíritu Santo, pastor? ¿Cómo? Ya tengo el Espíritu Santo, ya está.
¿Cómo me lleno? En comunión con Dios. Continua. Jesús dijo, oren en todo tiempo. La palabra de Cristo habita en abundancia en vuestros corazones. Voy a terminar con esto. En Números, vamos a volver atrás, a los tiempos de atrás, hablando de las intenciones de Dios. Dios, a través de toda la Escritura, siempre ha estado mostrando esa intención de volver a traer al hombre a ese estado original, donde el hombre se quedó con el soplo de vida físico, pero ese soplo espiritual se perdió, se arruinó. No estaría el Espíritu Santo en los seres humanos mientras que estaba pecando a la manera como pecó en los tiempos de Noé, ¿no es cierto? Donde dice el Señor, me arrepiento de haber creado al hombre de esta manera. No estaría el Espíritu Santo en el ser humano aún cuando Sodoma y Gomorra, dijo el Señor, saca de allá a tu sobrino Lot, porque lo voy a incendiar. No estaría el Espíritu Santo en esos hombres, ¿verdad? Se arruinó. En Números capítulo 2, versículo 1 y 2, hay algo interesante, hermano, dentro del plan de Dios y cómo la Biblia habla en Hebreos de la sombra de lo que había de venir y cómo Dios desde el principio ha sido su plan. Porque Dios nos quiere llevar a eso original, hermano. Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón y les dijo, los hijos de Israel acamparán alrededor del tabernáculo de reunión, cada uno junto a su bandera, bajo las enseñas de las casas de sus padres. Fíjese lo que dice, los hijos de Israel acamparán alrededor del tabernáculo de reunión. El orden de ubicación de las tribus alrededor del tabernáculo representa la presencia de Dios en el centro de los hombres. Esto nos arroja la verdad, hermano, de que Dios está en el cuerpo colectivo que es la iglesia. Pero también nos arroja la verdad de que Dios habita individualmente en el creyente. Y que esa era la intención del Señor. Es interesante el hecho de que Dios le diga que el tabernáculo de reunión, que representa la presencia de Dios en medio del pueblo, estaría en el centro y que alrededor estaría el pueblo. Y esto nos indica a nosotros, hermanos, la vida central de Dios en la vida del ser humano, del hombre. Dios en medio, en su habitación, su pueblo, su templo, su iglesia. Mire cómo el Señor aún en estos aspectos, hermano, estaba trayéndonos ya a nosotros la figura de lo que había de venir. Hay un comentario aquí que dice, el orden del campamento se presenta como una formación militar simétrica, con el tabernáculo de reunión en el medio, 3 tribus a cada uno de sus 4 lados y los levitas acampados en el centro y estos alrededor del mismo tabernáculo. La posición central del tabernáculo representa simbólicamente la presencia de Jehová en medio de su pueblo. Y nosotros somos su pueblo, hermano. Amén. Nosotros somos su pueblo. Vamos a dejar allí. Usted me dirá, pastor, y todas estas cosas quizá
ya las hemos escuchado, ya hemos oído de que Dios sopló en la nariz del hombre, del ser humano. Pero crea lo que es importante, hermano, de que usted y yo comprendamos esta realidad. La realidad de ser una casa para Dios. Porque es lamentable decirlo, pero en muchos esta verdad no es evidente. En muchos porque realmente no son habitación de Dios. Y en otros porque siéndolo, la Biblia habla, contristan, apagan al Espíritu Santo. Y cuando la iglesia está así, es lamentable para nosotros. Porque la vida de la iglesia se convierte en vez de ser una vida espiritual llena de Dios y de la manifestación de Dios desde su interior, se manifiesta contrariamente una vida gobernada por la carne. Y entonces nos estamos comiendo los unos a los otros, odiando los unos a los otros, envidiándonos. Pecando en envidias, en lascivias. Amén. Mintiéndonos. Y creo que debemos de hacer un alto, por lo menos nosotros, esta casa, debemos de hacer un alto, en el que nos detengamos seriamente a pensar lo que Jesús dijo un día: el que cree en mí, como dice la Escritura. Cuando crean en mí, y creer es hacer, no es simplemente teórico. Creer es hacer. Cuando crean en lo, como dice la Escritura, de su interior, la vida del Espíritu Santo va a fluir. Y entonces la realidad del plan de Dios va a ser muy evidente. Y nos vamos a amar de verdad. No de lengua, sino de hecho y en verdad. Vamos a soportarnos. Vamos a hacer testimonio de afuera. Vamos a mostrar un evangelio vivo, no una religión, no un fanatismo, sino gente realmente transformada, golpeada por el poder de Dios. Una realidad en el ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y evidente en mi manera de vivir. Pero eso no puede ser posible si antes nosotros dejamos de un lado la bendición que tenemos de parte de Dios al darnos el Espíritu Santo, que nos capacita de nuevo con lo original de tener comunión con un Dios que es real. Amén. Un Dios en el que insistimos en buscarlo y buscarlo y buscarlo y buscarlo incansablemente. Quizá para decir, como dijo un día Jacob: no te suelto hasta que me bendigas. Y la bendición es que Dios le cambió. Usted dirá, le cambió el nombre nada más, pastor. No, le cambió el carácter. Al cambiarle el nombre, le cambió el carácter. Jacob no volvió a ser el mismo hombre después de ese encuentro con Dios.
Y note que la Escritura nos da a conocer a nosotros la insistencia. No te suelto hasta que me bendigas. ¿Sabe qué significa eso para nosotros hoy? No soltar a Dios hasta que Él se esté formando más y más y más en mi carácter, en mi manera de vivir, mi manera de hablar, de pensar, de actuar. Y cada vez en la iglesia veamos menos diferencias entre hermanos. Resentimientos, comparaciones, y que nos veamos como lo que Dios nos mandó a hacer: un solo cuerpo. Pero no tratemos de hacerlo en nuestras fuerzas. Amén. El Señor dijo también, creo que a través de Ezequiel: me buscarán y me hallarán, porque lo van a hacer de todo corazón. ¿Y sabe por qué dijo eso? Porque al que Dios le diera el Espíritu Santo lo iba a comenzar a hacer así. Pero no contristemos al Espíritu Santo. Póngase sobre sus pies. Cierre sus ojos ahí donde está. Necesitamos volver a la búsqueda de Dios. Acercarnos a Él de veras. Porque el que busca halla. Al que llama se le va a abrir. Y el que pide va a recibir. Yo no sé usted, pero si en el mundo el 2023 se convirtió en un año de expectativas y esperanzas, nuevas esperanzas, para el mundo estoy hablando, yo creo que con mayor razón para la iglesia, 2023, por lo menos para nosotros, debe convertirse en la expectativa de una búsqueda incansable. A la manera de aquella viuda que importunó al juez injusto hasta que le hizo justicia. A la manera de Jacob, que tomó a Dios, esa teofanía, esa aparición, esa manifestación de Dios frente a él, y le dijo: no te voy a soltar hasta que me bendigas. No soltemos a Dios, no soltemos al Señor, no cesemos de orar, de venir en la búsqueda hasta que nos bendiga. Y usted dirá: ya me bendijo el Señor. Sí, pero yo te estoy diciendo, hasta que Él se forme en mí y yo no sea el mismo, yo sea mudado, más mudado, mucho más. Hable con Él esta noche. Yo no sé cómo está tu vida espiritual. No sé cómo está tu comunión con Dios. Pero te digo algo, se refleja con tu vida, con mi vida. Vayamos allá a hincharnos más de su presencia, porque el Espíritu Santo quiere soplar más, quiere llenar más, más y más y más.
La Biblia dice de los cristianos, los primeros cristianos, ellos vivían llenos del Espíritu Santo. Anhelamos conocerte más, Señor. Llénanos, Señor. Hágalo ahí donde está usted. Hágalo. Dígale, Señor, perdóname. Perdona mi pecado. Yo reconozco que soy pecador. Soy dado al mal, Señor. Es a lo que me impulsa el pecado. Pero te pedimos perdón. Renuévanos. Como revestidos ahora, llévanos más a la semejanza y a la imagen de usted, Señor, que nos creó. Te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo en esta noche, Señor. Una casa para Dios, una habitación para Dios. Una llenura continua. Tú en el centro de mi vida. Te lo suplicamos en esta noche. Trae el milagro de salvación esta noche, Señor. Por amor de tu nombre. Tu palabra ha sido sembrada, regada, pero el crecimiento lo da usted, Señor. Haz crecer la semilla. Haz crecer la semilla, Señor. En Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Dios les bendiga y les guarde. Amén.